Empecemos con los amplificadores de audio, los cuales son dispositivos electrónicos que aumentan la amplitud de una señal eléctrica, pero manteniendo las características esenciales de la señal original. Es decir, que no puede ser modificada y que lo mismo que está en la entrada debería de ser en la salida, pero de una manera mucho más amplificada. Son fundamentales en una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas de audio y comunicación hasta equipos médicos e industriales. Su función principal es tomar una señal débil y aumentar su potencia para que pueda ser utilizada de manera efectiva en diferentes dispositivos. Especialmente nos vamos a estar enfocando en las señales de audio, pero también, como dice aquí, podemos hablar sobre las señales de radiofrecuencia, como las que vemos en los hospitales cuando una persona está conectada o algo y queremos ver los pulsos del corazón y así sucesivamente. Por lo que vamos a estar viendo en este momento todas sus posibles clases. Las clases de un amplificador de audio se determinan para poder entender y organizar mucho mejor según su eficiencia y fidelidad. Mientras más grande la clase, más alta es su eficiencia, es decir que la clase A vendría siendo la más pobre y la clase D vendría siendo la más eficiente y fiel. Dentro del amplificador de audio tenemos diferentes clases. Está la clase A, la B, la AB, la C y la D. La clase A. Dentro de sus características tenemos que el amplificador de clase A amplifica la señal durante todo el ciclo de la onda, es decir que siempre está encendido. También los transistores en un amplificador de clase A siempre están en funcionamiento, lo que significa que el dispositivo no tiene interrupciones en la señal. Además, este tiene una alta linealidad. Esto resulta en una distorsión muy baja. Una de las ventajas que tienen los amplificadores de audio de la clase A es que esta tiene alta calidad de sonido debido a la linealidad y la baja distorsión. También estos son buenos para aplicaciones en las que la alta calidad del sonido es importante. Dentro de las desventajas tenemos que tienen una eficiencia baja, alrededor del 25 a 30%. Esto pasa porque siempre está encendido, por lo que genera mucho calor y consume mucha energía, incluso cuando no hay una señal de entrada. También necesita sistemas de refrigeración adecuados. Los amplificadores de audio de la clase A son ideales en sistemas de audio de gama alta, donde la calidad del sonido es la prioridad. La clase B. Dentro de las características tenemos que en un amplificador de clase B la señal se amplifica solo durante la mitad de la onda, por ejemplo la mitad positiva o negativa de la señal. Otra característica es que esta mejora la eficiencia respecto a la clase B. Dentro de las ventajas de los amplificadores de audio clase B tenemos que hay una mayor eficiencia de alrededor de 50 a 70% porque los transistores no están activos todo el tiempo. También en esta se produce menos calor. Dentro de las desventajas tenemos que cuando la señal pasa de positivo a negativa o viceversa puede haber distorsión, ya que el amplificador debe alternar entre los transistores. La clase B es ideal para aplicaciones de bajo costo y eficiencia y en donde la calidad del sonido no sea tan importante. Amplificadores de audio de clase AB. Dentro de sus características tenemos que los amplificadores de clase AB combinan lo mejor de las clases A y B durante la mayor parte del ciclo de la onda. Los transistores funcionan como en la clase B, pero hay un pequeño solapamiento para evitar la distorsión de cruce. Cuando digo que hay un pequeño solapamiento, me refiero a que los transistores que amplifican la señal están trabajando un poco al mismo tiempo, justo cuando la señal pasa de una mitad positiva a la otra negativa. Entonces cuando digo que se solapan, que hay un solapamiento, me refiero a que se está evitando una distorsión, o sea, están sincronizados. Otra característica es que esto permite una mayor eficiencia que la clase A, pero con menos distorsión que la clase B. Dentro de las ventajas tenemos que el amplificador AB tiene una mayor eficiencia de aproximadamente de 50 a 70%, tiene menos distorsión que la clase B y mejor calidad que la clase B.
pero con una eficiencia mejorada en comparación con la clase A. Alguna de sus desventajas es que aunque tiene un rendimiento mejor que la clase A, sigue siendo menos eficiente que otras clases como la D. El amplificador de audio clase A es ideal para aplicaciones de uso general, para sistemas de audio profesionales y de consumo. Se usa cuando se busca un buen balance entre calidad de sonido y eficiencia. Ahora veamos las diferencias entre cada clase. Tomando en cuenta la eficiencia, la clase A es la menos eficiente, mientras que la clase B tiene la mejor eficiencia. La clase AB tiene un equilibrio entre ambas. Tomando en cuenta la calidad del sonido, la clase A tiene mejor calidad, luego le sigue la clase AB y luego la clase B, que es la que menos calidad tiene debido a la distorsión de cruce que les mencioné ahorita. Tomando en cuenta la generación de calor, la clase A genera más calor que la clase B y la clase AB está en un punto intermedio. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre la clase C y D, sobre los amplificadores de audio. Tenemos la clase C, que se utiliza principalmente en aplicaciones de radiofrecuencia y transmisiones de señales en donde la eficiencia energética sea más importante que la fidelidad de la señal. ¿A qué se refiere con fidelidad? Pues a qué tan idéntica o parecida sea la señal de entrada a la de la salida. Esta clase funciona básicamente porque tiene el 50% del ciclo, lo que significa que la corriente a través del dispositivo amplificador, ya sea un transistor o lo que sea que estemos utilizando para poder amplificar la señal, fluye, pero solamente durante una parte del ciclo, que regularmente es la mitad de la parte del ciclo. Gracias a este funcionamiento, la señal de salida es una versión distorsionada de la señal de entrada y necesita ser filtrada para poder recuperar la forma de onda deseada, pues solamente estamos utilizando el 50%, por lo que en otras palabras deberíamos como de rellenar ese hueco que estamos dejando, pero como lo hace a una muy alta frecuencia, pues es como si esos huecos no fueran del todo significativos, por lo que con simplemente un poco de limpieza la podemos arreglar. La clase D, por otro lado, es la clase más eficiente de todas las clases y al mismo tiempo cumple con una relación de fidelidad-eficiencia bastante buena. Se utiliza en la reproducción de sonido como en altavoces y sistemas de sonido portátiles, es decir, que es apta para la escucha de los oyentes. Funciona básicamente porque tiene una modulación por ancho de pulso, o sea, un PWM, que en lugar de amplificar directamente la señal analógica, la convierte a una señal de pulsos digitales de alta frecuencia. Estos pulsos se utilizan para encender y apagar los transistores del amplificador de manera eficiente, lo que produce una señal que se parece a la señal de entrada porque pasa por un filtro de paso bajo, que un filtro de paso bajo es en donde estamos eliminando las señales altas y solamente estamos dejando las señales bajas, es decir, de menos de 5. La alta eficiencia, que puede llegar al 90% o más, se logra porque los transistores están en estado de encendido y apagado. Entonces, así estamos minimizando aún más las pérdidas de energía, es decir, que lo estamos saturando y poniendo en corte, lo que utiliza muchísimo menos voltaje y corriente. Ahora vamos a hablar sobre los jacks. Un jack es un conector que se utiliza en la electrónica para poder conectar dispositivos a otros, como micrófonos, auriculares o sistemas de señal analógica. Pueden ser macho o hembra, o sea que puede ser que yo conecte o que se conecten a ellos, y se utilizan en todo tipo de cables, especialmente en aviación. Tenemos los tipos en donde el jack de audio analógico se utiliza únicamente para señales analógicas, como las de un amplificador convencional. Por ejemplo, las de los audífonos y así. Tenemos el jack RJ45 Cat6, que se utiliza principalmente en equipos de hardware, o sea que lo podemos conectar a computadoras y así. Tenemos el jack de alimentación, que es un uso general, o sea, el que tú vas a encontrar en cualquier dispositivo, ya sea para conectar a algo, lo que sea. Ese es un tipo de jack. Y tenemos el jack grande, que se utiliza para equipos de audio profesionales, como amplificadores de guitarras eléctricas y otros tipos de audio. Pero en este video nos vamos a estar especializando en los jacks análogos, que son los que utilizamos principalmente para poder amplificar señales de audio. Existen diferentes tipos de estos jacks y se distinguen por su diámetro y el número de pines o rutas de señal. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante.
Algunos de los más comunes son los de 1.3 milímetros, 2,1, 2,5, 3,5 y 5,5, donde va a variar su uso. Por ejemplo, el de 2,1 es el más común y se utiliza para portátiles, routers, impresoras y cámaras. Y por ejemplo, el de 3,5 es el más popular para auriculares, altavoces, micrófonos, etcétera. Es decir, que ese es el que más utilizamos a la hora de amplificar audios. Y así. Aquí podemos ver el color code y sus partes, en donde el color code nos indica, por ejemplo, sus tipos de funciones y dónde lo podemos utilizar así. Por ejemplo, aquí vemos que el verde se utiliza para salidas de audio y canales frontales, el negro para canales traseros y así sucesivamente. Tenemos las partes en donde vemos los anillos, la punta y las tierras que puede llegar a tener el jack. Los ecualizadores son dispositivos o software utilizados para modificar la respuesta en frecuencia de una señal de audio. Su principal función es aumentar o reducir la intensidad de las diferentes frecuencias de una señal, permitiendo ajustar el balance total del sonido. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, en un amplificador de audio, tenemos un volumen general, que es el que vamos a estar amplificando. Sabemos que existen diferentes frecuencias y, por ejemplo, está la frecuencia audible del ser humano, que está entre 20 Hz y 20 kHz, y entre ellos se puede subdividir en medios, altos y bajos. Un ejemplo es que en mi taller de electrónica estuvimos realizando una práctica para crear un amplificador de audio y lo teníamos que hacer con un control de tono. Con este pudimos modificar los bajos, los altos y los medios, o sea que podíamos subir el volumen general y al mismo tiempo modificar esto. Los ecualizadores son muy importantes para las personas que utilizan muchísimo la variación de la música y de los sonidos, por ejemplo los DJs o personas que trabajan en estudios de música. Luego tenemos los tipos en donde podemos ver el gráfico, el paramétrico, el de paso alto y el de paso bajo. Ya habíamos hablado anteriormente del paso bajo, pero aquí dice que filtra las frecuencias altas, el de paso alto pues filtra las frecuencias bajas. El gráfico pues es el que más utilizamos ya que tiene varias bandas de frecuencia predeterminadas y que la podemos ajustar todas de una manera independiente. Y el paramétrico que ofrece un control más preciso sobre la frecuencia y su ancho de banda al nivel de ganancia de cada una de ellas. Luego tenemos sus características, en donde podemos ver que cambia su número de bandas, su frecuencia central, el Q o el factor de calidad, ganancia y frecuencia de corte. Y aquí tenemos una imagen con cada una de sus partes que podemos ver que se subdividen por líneas, diciendo básicamente la ganancia, sus controles de frecuencia y así. Y sus partes. Aquí tenemos unos ejemplos y podemos ver que se dividen en hardware y en software. Y pues ahí se pueden identificar cada uno de los tipos. Tenemos los mezcladores de audio, que dice aquí que es un dispositivo utilizado para combinar, procesar y manipular señales de audio provenientes de diversas fuentes, micrófonos, instrumentos, computadoras, y enviarlas a salidas específicas, altavoces, grabadoras, sistemas de sonido en vivo, etc. Se utiliza comúnmente en estudios de grabación, actuaciones en vivo, transmisiones de radio y televisión, entre otros entornos. Aquí no estamos modificando especialmente su amplitud de la señal, sino que estamos modificando cómo se escucha. O sea que eso es lo que utilizan, por ejemplo, el famoso autotune y algunos efectos de sonido y de voz que resultan muy importantes para personas que se dedican al mundo de la música. Tenemos dos tipos, que están los analógicos, los de estudio, los digitales, sonido en vivo y compactos o portátiles. El analógico pues ya sabemos que son los tradicionales. El digital pues lo que hace es que procesa la señal de audio y permite aplicar, por ejemplo, efectos de ecualización y control de dinámica con mayor flexibilidad y precisión, porque pues estamos hablando de pulsos digitales. En los estudios, que como dice el nombre es para estudios de grabación, tiene múltiples canales y son como muy versátiles. Y los de sonido en vivos, que tienen varias entradas de micrófonos y fuentes de sonido, lo cual funciona mucho para esos casos. También están los compactos o portátiles, que son mucho más pequeños y económicos para personas que se quieran dedicar a esto de una manera más casera. Por ejemplo, personas que hacen contenido en internet como youtubers, streamers y así.
Tenemos sus características, que tiene una ganancia ajustable, canales múltiples, ecualización, envíos auxiliares, salidas balanceadas y no balanceadas y así. Sus partes, que la podemos ver en la imagen, las cuales también se dividen o se subdividen también como en unas líneas que se dedican a cada una de estas. Podemos ver sus ejemplos, que también están reflejados en cada uno de los tipos, y creo que eso sería todo. Ahora hablemos de los transductores de audio. Dentro de estos se encuentran los micrófonos y bocinas. Un micrófono es un transductor que convierte las ondas sonoras en una señal eléctrica. Dentro de las características de los micrófonos está su sensibilidad. Estos tienen diferentes niveles de sensibilidad a las ondas sonoras, lo que influye en la calidad y volumen de la señal eléctrica generada. Otra característica son los patrones de captación. Los micrófonos reciben el sonido de diferentes maneras. Unidireccional, que el micrófono solo capta el sonido que viene de una sola dirección. Se usa por si quieres que se escuche la voz de una persona, pero no el ruido que viene de fondo. También está la bidireccional, que esta capta el sonido que viene desde dos direcciones opuestas. Se usa por si quieres grabar a dos personas hablando, por ejemplo. Omnidireccional. En este el micrófono capta el sonido desde todas las direcciones, es decir, los 360 grados alrededor de él. Se usa por si quieres capturar el sonido ambiente. Otra característica es que cada micrófono tiene un rango específico de frecuencias que puede captar. Tipos de micrófonos. Tenemos el micrófono dinámico, que utiliza un diafragma y una bombilla de alambre dentro de un campo magnético. Es económico y adecuado para entornos ruidosos. También está el micrófono de condensador, que tiene un diafragma que se coloca cerca de una placa conductora y utiliza una carga eléctrica para captar las vibraciones del sonido. Son más sensibles y precisos y son buenos para grabaciones en estudios musicales. Micrófono de cinta. Usa una cinta delgada para captar el sonido y son muy sensibles. Entre las diferencias entre los diferentes tipos de micrófonos, si tomamos en cuenta el dinámico y el condensador, el dinámico es menos sensible y más duradero, mientras que el condensador tiene una mayor precisión en la captura del sonido. El micrófono de cinta ofrece una sonoridad cálida, pero es más delicado que los otros tipos. Ahora hablemos de las bocinas, ya que también son transductores de audio. Una bocina o altavoz es un transductor que convierte una señal eléctrica en ondas sonoras. Utiliza un imán, una bobina y un diafragma o cono para producir sonido. Dentro de sus características tenemos que el tamaño y la forma del cono influyen en la calidad del sonido y la respuesta de frecuencia. También las bocinas tienen una potencia nominal y capacidad de manejo que indica la cantidad de potencia que la bocina puede manejar sin dañarse. Además, la frecuencia que puede producir la bocina generalmente va desde los 20 Hz a los 20 kHz. Esto se debe a que esta es la frecuencia que el oído humano puede captar. Tipos de altavoces. Están los altavoces tweeters, que se encargan de las frecuencias altas. También están los woofers, están hechos para reproducir frecuencias bajas. También están los altavoces de rango completo, que pueden producir toda la gama de frecuencias sin necesidad de otros altavoces adicionales. También están los altavoces de medios o midrange, que se encargan de las frecuencias medias. Dentro de las diferencias entre diferentes tipos de bocinas, si tomamos en cuenta los woofers y los tweeters son más grandes y producen frecuencias bajas, mientras que los tweeters son más pequeños y están diseñados para frecuencias altas. Si tomamos en cuenta los rangos completos y los componentes separados, los altavoces de rango completo pueden producir todos los sonidos por sí mismos, mientras que los sistemas de woofers, tweeters y mids distribuyen la frecuencia en diferentes altavoces para una mejor calidad. Ahora hablemos sobre los arreglos y conexiones de parlantes. Los arreglos y conexiones de parlantes se refieren a cómo se organizan y conectan varios altavoces para lograr un mejor rendimiento y distribución del sonido en un sistema de audio.
Estos son los tipos de conexiones. Está la conexión en serie, la conexión en paralelo y la conexión mixta, en donde hay conexiones en serie pero también en paralelo. En la conexión en serie, los altavoces se conectan uno tras otro, sumando las impedancias de cada altavoz. Esto puede ser útil cuando se quiere dividir la potencia de manera uniforme entre los altavoces, pero puede ser problemático si hay una caída de impedancia. En la conexión en paralelo, los altavoces se conectan directamente cada uno a su propio canal de amplificación. Esto reduce la impedancia total y permite una mayor potencia, pero debe hacerse con cuidado para evitar dañar los amplificadores. En la conexión mixta, se combinan ambas conexiones, lo que permite equilibrar la potencia y la impedancia de manera más eficiente. Dentro de las diferencias entre conexiones en serie y paralelo, tenemos que las conexiones en serie aumentan la impedancia total, lo que puede ser útil si el amplificador tiene una impedancia de salida más alta, mientras que la conexión en paralelo reduce la impedancia total, lo que permite que se entregue más potencia a los altavoces, pero requiere que el amplificador pueda manejar esta menor impedancia.